Minas a cielo abierto en Argentina. Partes 1, 2. Introducción. Consideraciones generales y conceptos. Marco legal. Minas a cielo abierto y antecedentes. Discusión y planteos. Conclusión. Anexos. En este trabajo es mi intención presentar las posiciones encontradas entre los habitantes de algunas zonas precordilleranas y empresas de megaminería en lo concerniente al uso de los recursos de agua dulce. Introducción. La Constitución Nacional establece en sus artículos 41 y 42 que todos los habitantes del territorio argentino gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las necesidades presentes se satisfagan sin comprometer los bienes de las generaciones futuras. Argentina cuenta con dos recursos únicos y no renovables en lo que refiere a calidad y cantidad: el agua y los recursos mineros. De ambos, quizá el más importante sea el agua, dado que nuestro territorio cuenta con muchas fuentes de agua dulce tanto sólidas como líquidas, y si bien es sabido que los mares están repletos de este recurso, la potabilización del agua marina es sumamente costosa y casi imposible de afrontar por la gran mayoría de los países. El agua dulce y sus reservorios se convierten así en un recurso estratégico en lo económico, social y humanitario. Los recursos mineros, por su lado, son imprescindibles para la gran mayoría de las actividades humanas, especialmente aquellas ligadas a la tecnología, y aunque Argentina no cuenta con grandes yacimientos mineros, cuenta con espacios propicios para la minería por estar deshabitados o por ser zonas inaccesibles que favorecen el accionar de las minas sin intervenir en forma directa con los habitantes de la zona. Sin embargo, en Argentina, se presenta el conflicto entre la explotación del recurso minero y la mantención de nuestro recurso más preciado, el agua. De este modo, la minería interfiere con dos aspectos importantes. Primero, con la legislación, y en segundo lugar, con la intervención directa sobre nuestros recursos acuíferos, que afectan en forma indirecta las actividades de la zona, ya sea por desvío de la fuente de agua o por contaminación de la misma. Será entonces de mi especial interés la descripción de las problemáticas que se presentan en la explotación de minas a cielo abierto, con especial atención sobre Pascualama, cuya apertura está en ciernes y que debe analizarse no solo desde un aspecto crítico en cuanto a seguridad medioambiental, sino además en relación a experiencias previas del Estado argentino con otras minas, en particular bajo de la Lumbrera y Veladero. Desarrollo. Capítulo 1. Consideraciones generales y conceptos. El ciclo hidrológico. La descripción del ciclo hidrológico, como todo ciclo, puede iniciarse desde cualquier punto. El agua de la superficie de la Tierra o a unos centímetros por debajo de ella se evapora por acción del sol, del viento. El agua vaporizada se condensa al elevarse y contactar zonas más frías de la atmósfera, formando nubes, y cae a la Tierra bajo la forma de precipitación. La precipitación no cae siempre en el mismo cuerpo de agua que le dio origen, sino que puede viajar varios kilómetros antes de descargarse. Mientras precipita, el agua puede volver a evaporarse o finalmente caer al suelo o ser interceptada por construcciones o vegetación. Luego fluye por la superficie hasta las corrientes o se infiltra. El agua interceptada y parte de la infiltrada, además de la que corre por la superficie, se evaporan nuevamente. De la precipitación que alcanza el suelo, una parte se infiltra y otra llega a los grandes cuerpos de agua. Del agua infiltrada, una parte es tomada por la vegetación, quien la evapotranspira a la atmósfera, otra parte fluye bajo la superficie de la Tierra hacia otras corrientes más grandes y una tercera parte se infiltra hacia zonas profundas de la Tierra. Proceso conocido como percolación. En este último caso, el agua llena el contenedor hasta que finalmente aflora bajo la forma de manantiales, ríos o el mar. Concepto de cuenca y cuerpos de agua en la Argentina. La unidad básica de estudio de la hidrología es la cuenca. Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde, si el suelo es impermeable, la lluvia discurre hacia un único punto de salida. Si el suelo es semipermeable, habrá entonces dos cuencas, una superficial y una cuenca subterránea. Cada cuenca está constituida por un río principal y uno o varios afluentes. Las características propias de cada cuenca dependen básicamente de dos factores: el tipo de suelo y la geomorfología de la zona,
Así los ríos de montaña suelen ser ríos estacionales, con un caudal que depende de la topografía del terreno y de gran velocidad, mientras que los ríos de llanura tienen caudal permanente y estable, con meandros que ralentizan aún más la velocidad de la corriente. En cualquiera de los casos, las cuencas desembocan en un punto que puede estar dentro de la misma cuenca. Cuencas endorreicas o fuera de los límites de la cuenca. Cuenca exorreica, una vez más, dependiendo de la topografía del terreno. 1. En Argentina contamos con dos cuencas exorreicas principales que desembocan en el Océano Atlántico, la Cuenca del Plata y el Sistema Patagónico. La Cuenca del Plata es sin duda el complejo hidrográfico más importante de nuestro país, no solo porque a su ribera viven cerca de 100 millones de personas, sino porque además tiene una extensión total de 3.100.000 kilómetros cuadrados. Incluye a la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La Cuenca del Plata recoge las aguas de los ríos que descienden de la Puna, del sistema subandino, de las sierras pampeanas y de los que recorren las llanuras pampeana y chaqueña y toda la Mesopotamia argentina. Cuenta con los siguientes ríos: Río Paraná, Río Uruguay, Río de la Plata, Río Paraguay, Río Salado, Río Carcarañá y Río Iguazú. El sistema patagónico comprende una serie de ríos que atraviesan la Patagonia argentina desde el río Colorado hasta el río Grande de Tierra del Fuego. Estos ríos provienen de la cordillera de los Andes y tienen un régimen estacional, crecida de invierno, a causa de las lluvias y crecidas de primavera por derretimiento de la nieve en las zonas cordilleranas. En su nacimiento son alóctonos, no tienen afluentes, y corren montaña abajo en cauces encajonados hasta llegar a la meseta patagónica. Sus ríos principales son Río Negro, Río Chubut y Río Santa Cruz. En lo que respecta a cuencas endorreicas, la Argentina cuenta con dos sistemas importantes: la cuenca del desaguadero, que consta de los ríos Jáchal, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, siendo el río desaguadero el colector. Esta cuenca tiene crecidas que hacen que se desborde y conecten con el río Colorado y liberar sus aguas en el Atlántico. La segunda cuenca es la de sierras pampeanas, que incluye los ríos Salí, primero, segundo, quinto y otros menores. Además de las cuencas mencionadas y a los fines del trabajo que vamos a encarar, son de especial importancia los lagos y lagunas que en Argentina involucran una enorme cantidad de variedades, de origen diferente. Todos los lagos argentinos se ubican en la Patagonia, ya sea en la misma cordillera o en áreas extracordilleranas. Los lagos de exclusiva soberanía argentina son el Argentino, el Viedma y el Nahuel Huapi, más otros menores en la cordillera. El Colue Huapi y el Masters, ambos en la provincia de Chubut, corresponden a las áreas extracordilleranas y se formaron por erosión del terreno. Las lagunas, en cambio, se encuentran a lo largo del territorio nacional. Algunas son de origen marino y al evaporarse su contenido se constituyen en salinas. Otras son simplemente fruto de las lluvias o de los deshielos que anegan zonas deprimidas. Además de lo antes mencionado y que solo se relaciona mayormente con el agua en estado líquido, cabe mencionar, a los fines de nuestro trabajo, los cuerpos de agua sólida tales como los glaciares presentes en diferentes zonas de la cordillera de los Andes y los hielos continentales que se ubican en la Antártida y Patagonia. 2. Minas. Definición. La minería es la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo o subsuelo. Ya en la prehistoria, en la Argentina, el hombre utilizaba minerales para la elaboración de sus herramientas y como actividad siempre fue importante en el desarrollo económico de un país. La minería extractiva a gran escala se divide en minería subterránea de túnel. La elección de este tipo de minas puede obedecer a motivos económicos, sociales o ambientales. Es necesaria la realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, así como también cámaras. Estas se pueden encontrar en dos formatos con respecto al nivel del fondo del valle: minas de montaña, a las que se encuentran por encima del nivel del valle, y las que se encuentran por debajo de este nivel, donde es necesario realizar pozos verticales o inclinados. 3. Minería de dragado o submarina. Este método se realiza normalmente en profundidades no mayores a 65 metros normalmente, ya que es un método más barato de extracción de minerales. Para ello se utilizan dragas con cabezales de cortes en los extremos del tubo de succión, o con cadenas de cangilones de excavación.
Un método más reciente es la minería oceánica en profundidades de entre 2.500 y 3.000 metros de profundidad. 4. La minería por pozo de perforación para obtención de combustibles. El mineral se extrae mediante la perforación de un pozo, ya sean plataformas en medio del mar o sobre la superficie terrestre, sobre el yacimiento, que puede encontrarse a varios kilómetros de profundidad. Si la presión de los fluidos es suficiente, forzará la salida natural del petróleo a través del pozo que se conecta mediante una red hacia su tratamiento primario, donde se transporta a refinerías. Cuando esta presión desciende es necesario usar otras técnicas para la extracción del mineral. Esas técnicas incluyen la extracción mediante bombas, la inyección de agua o la inyección de gas. 5. Minerías de cielo abierto, open pit, o de superficie. Este tipo de minas se trabajan mediante excavación con medios mecánicos o explosivos en los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento. Este material denominado estéril es apilado en escombreras en cercanías de la zona a explotar. Luego este material será utilizado para restaurar la mina finalizada su explotación. Algunas minas argentinas a cielo abierto son Bajo de la Lumbrera, en la provincia de Catamarca, Veladero y Lama, en la provincia de San Juan. 6. En este proceso de perforación con máquinas rotativas, carga con explosivos y voladura. Luego de esta, el mineral se carga mediante palas cargadoras en camiones de 250 toneladas que lo transportan hasta las instalaciones de trituración. El mineral se tritura hasta un tamaño de 1 pulgada y luego se envía al sistema de lixiviación. La lixiviación es un tratamiento que se realiza desde más de 100 años para extraer minerales de baja ley. El oro se extrae a través de la circulación por las capas de material acumulado, de una solución diluida de cianuro de sodio, aproximadamente 250 ppm, en un circuito cerrado sin ningún tipo de emisiones al ambiente. Posteriormente, mediante un proceso de extracción, el oro pasa del estado líquido al sólido mediante sedimentación y posteriormente es sometido a un proceso de fundición en la empresa. 7. Conceptos de importancia. La galería filtrante o galería de captación es una galería subterránea construida para alcanzar un acuífero, cuya estructura permeable está diseñada con la finalidad de captar las aguas subterráneas. A diferencia de los pozos, que se construyen con la misma finalidad, la galería filtrante es aproximadamente horizontal. La galería puede terminar en una cámara de captación donde generalmente se instalan las bombas hidráulicas, para extraer el agua acumulada. En otros casos la galería puede tener una finalidad mixta de captación y conducción prolongándose, directamente o mediante obras auxiliares, acueductos, canalizaciones, hasta el lugar donde se va a aprovechar el agua, por ejemplo fuentes. Las galerías filtrantes modernas frecuentemente son más semejantes a un dren. Es decir, están constituidas por un tubo perforado, enterrando y rodeado de un estrato filtrante. Se utilizan también al interior del cauce de un río, paralelo a este. El agua captada se conduce a una cámara desde la cual puede ser bombeada, o conducida por gravedad hasta el lugar de su aprovechamiento. 8. El relave, o cola, es un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales de ganga, o sin valor comercial, aunque también se encuentran bajas concentraciones de metales pesados, tales como cobre, plomo, mercurio y metaloides como el arsénico. 1. Los relaves contienen altas concentraciones de productos químicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en tranques o depósitos de relaves, donde los contaminantes se van decantando lentamente en el fondo y el agua es recuperada mayoritariamente, y otra parte se evapora. El material queda dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de agua y para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única opción. Para obtener 1 tonelada de concentrado, se generan casi 30 toneladas de relave. Dado que el costo de manejar este material es alto, las compañías mineras intentan localizarlos, tranques o depósitos de relaves, lo más cerca posible a la planta de procesamiento de minerales, minimizando costos de transporte y reutilizando el agua contenida. 9.
El dique de cola es una estructura que la empresa minera debe diseñar a los fines de contener los productos de relave. Capítulo 2. Marco legal. Legislación y acuerdos vigentes. Si bien la minería es una actividad muy anterior en la historia a muchos de los sucesos políticos de la Argentina, la implementación de un marco jurídico apropiado en lo medioambiental fue requerido y necesario a partir de la actividad minera a gran escala proyectada dentro del marco macroeconómico de la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem, quien establece un proyecto de privatización de los recursos naturales en la Argentina y de inversión de capitales extranjeros. Coincidentemente con ese proyecto elabora junto a su par chileno Eduardo Frei un tratado binacional para la explotación minera y que se firma en San Juan, en diciembre del año 1997, 10. En marzo del año 2000 el Congreso de la Nación Argentina aprobó y sancionó el Protocolo para la Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, basado en el Acuerdo Binacional, que sentó las bases para el ingreso de grandes capitales para la explotación minera en la zona de la cordillera de los Andes. En él se establece la formación de comisiones administradoras que colaborarán con las empresas en el manejo de los protocolos mineros que las diferentes etapas de la instalación de las minas exigen. Asimismo, se establece que los productos o materiales necesarios para la explotación minera no tendrán cargas tributarias o aduaneras, lo que facilita a las empresas la explotación y movimiento de recursos entre ambos países. Por el contrario, los productos extraídos de las minas sí tendrán su carga aduanera normal, para poder sacarlos del país, según las legislaciones correspondientes a cada uno de ellos. También se establece que cada país tiene el derecho a enviar a sus representantes para verificar que en la mina se estén llevando a cabo los procedimientos de acuerdo a lo pactado. En lo específico al medio ambiente, la ley sostiene en su artículo 12 lo siguiente. Las partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile y a la declaración de impacto ambiental en la Argentina, según corresponda. Asimismo, las partes promoverán el intercambio de información relevante, que tenga relación con los principales efectos ambientales de cada uno de los negocios mineros o actividades accesorias, comprendidas en el presente tratado. 11. Siendo que la Declaración de Impacto Ambiental en Argentina es anterior a la reforma de la Constitución Nacional, Argentina 1994, en la que se reestructuran e incorporan nuevos derechos colectivos. El Congreso de la Nación sanciona en el año 2002 la Ley 25.675, llamada Ley General del Ambiente, bien jurídicamente protegido. Dentro del marco de esta ley se establece la creación del COFEMA, Consejo Federal del Medio Ambiente, en su artículo número 9, como sede principal de todos los consejos federales del medio ambiente que corresponda a los diferentes municipios y provincias. La Ley 25.675 establece también que toda obra que se ejecute en territorio argentino, que pueda degradar el medio ambiente deberá tener su evaluación de impacto ambiental correspondiente. Artículo 11. Toda obra o actividad que, en el territorio de la nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Artículo 12. Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular, y en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. Artículo 13. Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Se legisla también en esta ley las responsabilidades totales o parciales que le corresponde a cada uno de los actores del contrato, en lo que respecta al posible daño que puedan ocasionar, dando así un marco procesal a posibles inconvenientes. Artículo 27. El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva.
Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Artículo 28. El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. Artículo 29. La exención de responsabilidad solo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum, 2. La responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas. Artículo 30. Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal. Asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Artículo 31. Si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí, para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.